Una historia que se cuenta sobre lo que el charro negro es capaz de hacer se centra en el México colonial, con un personaje de nombre Juan, un minero que trabajaba de sol a sol dentro de las peligrosas minas y que estaba asqueado de tanta pobreza. Una noche, acudió a la cantina del pueblo para despejar un poco la mente después de tanto trabajo, y ya con unas copas encima, vociferó que él sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de ser muy rico. En ese mismo instante, se escucharon los pasos firmes de un caballo que se acercaba a la entrada de la cantina. Todos, al escuchar estos pasos que sonaban bastante fuertes, voltearon a ver hacia la puerta. ¿Y cuál sería la sorpresa al ver entrar a un charro con traje elegante y gran porte? Sin voltear a ver a nadie, caminó entre las mesas hasta llegar a donde estaba Juan. Se le quedó viendo fijamente, con una sonrisa, y se recargó en la mesa diciéndole: ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Sí, juro que haría cualquier cosa por dejar de ser pobre y tener mucho dinero, respondió Juan. Si ese es tu deseo, yo lo puedo hacer una realidad. Pero para ello, solo necesito que asistas a la cueva del coyote. Allí te diré más detalladamente cómo saldrás de pobre. Le respondió el charro. Los lugareños que se encontraban en la cantina, al ver aquella figura espectral, se quedaron en total silencio viéndose fijamente. Su única reacción fue que se persignaron y poco a poco, sin llamar la atención, abandonaron el establecimiento. Pero Juan, quizá por las copas que traía encima o porque en verdad estaba desesperado por ser rico, sin saber lo que hacía, aceptó el reto. Cuando terminó su último trago, se dirigió al sitio que le había indicado aquel misterioso charro. El lugar era una vieja mina que desde hace mucho tiempo se encontraba cerrada y sin funcionar. Unos creen que tal vez el alcohol lo había envalentonado, y cuando llegó, no sucedió nada. Solo encontró una extraña víbora frente a él que lo miraba fijamente, pero con el detalle de que aquel reptil era enorme, por lo que Juan decidió capturarlo y llevárselo, ya que al no haber encontrado lo que había ido a buscar, no pensaba regresarse con las manos vacías, ya que pensaba que alguien podría comprar esta víbora enorme. Cuando llegó a donde vivía, colocó el animal en un viejo pozo que cubrió con tablas para ofrecerlo al día siguiente, y después se fue a dormir. Esa noche, en sus sueños, la víbora le agradecía a Juan por tenerla en su casa. También, como agradecimiento, le indicaba que buscara en el granero unas bolsas con monedas de oro que lo sacarían de la miseria. Pero a cambio, él debía entregarle la vida de su hijo varón. Juan era padre de una niña de 6 años y un bebé de pocos meses de nacido. A la mañana siguiente, cuando despertó Juan, lo primero que hizo fue dirigirse al granero, ya que estaba seguro que aquel sueño había sido un mensaje divino. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al buscar en el granero pudo encontrar un montón de dinero. Sin embargo, en ese preciso momento, su esposa corrió a darle una mala noticia. Había desaparecido su pequeño hijo. Fue entonces cuando su hija, bastante espantada, les indicó que lo hallarían en el pozo, diciendo que una víbora lo había arrastrado hasta allí. En ese momento Juan comprendió todo. Aquel charro que se le había presentado la noche anterior, la víbora, el sueño, no eran más que representaciones del diablo, el cual había cumplido su promesa. Este le entregaba las riquezas a cambio de la vida de su hijo. Cuenta la leyenda que encontraron a su hijo hecho pedazos en el pozo, y de la víbora no se volvió a saber nada. Para superar aquella pérdida, Juan comenzó a comprar propiedades y construyó una enorme hacienda donde tenía mucha gente a su mando. Pero esto no le bastaba a Juan, y él quería más, por lo que un día, la víbora volvió a aparecer en uno de sus sueños para hacerle una nueva propuesta. Esta le decía que le aumentaría sus riquezas cada vez que le entregara un nuevo hijo suyo. Juan, cegado por la ambición y el dinero, aceptó el trato. Se cuenta que tenía amantes por montones, con el único fin de que le dieran otros descendientes. Después se los quitaba y reclamaba el premio que le había prometido el diablo.
Su ambición ya era desmedida. Pero un día, por fin llegó su final y tuvo que abandonar este mundo. Pero esto no quería decir que ya había pagado su cuenta. Comentan que la noche de su velorio, ya estando en el ataúd, algo espantoso pasó. Dicen que de repente se escuchó una voz cavernosa entrando en la sala donde se encontraba velando a Juan y que decía: Juan, vengo a cobrarme la última deuda. Era el charro negro que se acercaba hasta el féretro. Al estar frente a él, abrió el ataúd y simplemente sonrió diciendo: Fuiste un excelente pagador de tus deudas. Luego desapareció muy tranquilo sin decir ni una palabra más y sin voltear a ver a nadie, dejando un olor a azufrado. La gente que acudió al velorio se quedó perpleja, pues era un olor infernal. Presentían que era el mismísimo diablo que se llevaba lo que le pertenecía, el alma de Juan. Algunos presentes, todavía intrigados, destaparon la caja sin esperarse aquella macabra sorpresa. En el cajón estaba solo un horripilante esqueleto. La otra parte del muerto se había esfumado. Así fue el trágico fin de este hombre lleno de ambición y que no tenía límites para saciar este deseo por tener más dinero.